palabra. Definitivamente los domingos es una gran bendición el poder recibir su palabra. Los martes entramos en un poco más de versos de la palabra del Señor. Y definitivamente, lo diré todos los servicios que tengan la oportunidad, le brindamos al Espíritu Santo la herramienta necesaria para que en nuestras vidas definitivamente experimentemos mucho más de Dios. Si no fuera por su palabra, definitivamente no conociéramos todo lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Y más allá de vivir una vida como creyentes, y a veces suena complicado esta expresión que uso, pero más allá de vivir sorprendidos, vivimos por lo que debemos esperar de Dios. Lo que debemos esperar no solamente de Dios, lo que esperamos de una relación con Dios. Y yo creo que la importancia de la palabra del Señor está definitivamente en eso. Lo que esperamos de nuestra relación con Dios, eso que es manifestado a través de todo el tiempo por su palabra. La misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. Hoy quisiera, hacer la presentación número 1 de lo que será esta línea de pensamientos que vamos a tocar por las próximas semanas. Estaremos las próximas semanas trabajando en cuanto a esto y lo hemos titulado Primero lo Primero. Hay varias iglesias a nivel internacional que lo han hecho y que lo van a comenzar a hacer y que estarán predicando esta palabra, y una iniciativa que dentro de unos minutos estaré compartiendo contigo. ¿Y por qué primero lo primero? Porque una de las cosas que se quiere lograr, sobre todo, es poder regresar a la gente a lo que es la palabra del Señor, regresar a la gente a vivir por la palabra de Dios, a conocer la palabra del Señor, a leer la palabra de Dios, a tener una experiencia con la palabra de Dios. Hoy más que nunca, lo que es el corazón, el interior del hombre, necesita poder aferrarse confiadamente con la verdad, y no hay forma de aferrarse confiadamente con la verdad si no es a través de su palabra. Por eso nos ves insistentemente, ¿verdad?, en los últimos servicios y en servicios recientes, el apelar a que traigas tu Biblia física a la casa del Señor. En momentos como estos, los martes, los domingos de la misma forma, pero los momentos en que estudiamos la palabra, sí me gustaría que trajeras tu Biblia, pero que trajeras una libreta, que pudieras apuntar. Más que nunca estoy convencido que si no es a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, se hace en vano muchas de las cosas que podemos hacer. Si no es a través de la aplicación de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, para entonces lograr su aplicación, se hace en vano la vida del creyente. Tendremos que volver el corazón a su palabra y aferrarnos nunca más, como decía hace un rato, confiadamente a la verdad, y la verdad está en su palabra. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra profética más segura en la vida del hombre. Cuando hay mucha gente en búsqueda de lo que sucederá, del futuro, y quisiera conocer y saber el futuro para quizás tomar unas ciertas decisiones en su vida, si hay algo que el creyente debe de realizar, y si hay algo el creyente debe de creer, es que la palabra del Señor, una vez más, es la palabra profética más segura. En ella puedes creer lo que va a suceder en el futuro. En ella, como decíamos el domingo pasado, cuando lo utilizas como guía para tu fe en el presente, puedes tener una expectativa grandiosa de lo que es un futuro en Dios. La palabra profética más segura es la lumbrera de nuestro camino. La Biblia es lámpara, dice la misma palabra, a nuestros pies. ¿Quieres caminar seguro? ¿Tú quieres caminar de la forma correcta? No hay mejor manera que hacerlo a través de la palabra del Señor. Se dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo y de la historia. La Biblia se dice que es el libro más robado en todo el mundo. Es el libro que más se ha robado en todo el mundo. Se dice que fue escrita a lo largo de 1500 años, fue escrita en 3 diferentes idiomas. La Biblia es el libro más traducido, fue escrita por unos 40 autores, más o menos unos 40 autores. Es el libro más traducido.
Se dice que la Biblia es el libro más amado, pero de la misma forma es el libro más perseguido. El libro más amado, pero también es el libro más perseguido. Con esta serie de mensajes y con la iniciativa que dentro de un minuto te quiero hablar, nosotros lo que queremos es promover una vez más la interacción con la Biblia. Queremos promover la interacción con la Biblia. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Entre la serie de mensajes que vamos a estar predicando, ¿verdad? Número 1, los martes, y los estudios bíblicos que vamos a estar teniendo, desde el día de mañana, y mañana en la mañana pretendo comenzar a enviar lo que es el calendario. Desde el día de mañana en la mañana, vamos a comenzar a leer los evangelios. Vamos a comenzar a leer Mateo, vamos a comenzar a ver Marcos, Lucas y vamos a ver Juan. Hay mucha gente que cuando decide estudiar la palabra del Señor, o al principio de estudiar la palabra del Señor, o cuando comienzan en los caminos del Señor y surge la interrogante de qué comenzar a leer de su palabra, hay mucha gente que le dice que comiencen a leer los evangelios donde se encuentra la historia de Jesús. Y como vamos a ver hoy en el mensaje, ¿verdad? Diría yo, la persona más importante dentro de la palabra y el ejemplo a seguir, pues definitivamente está en los evangelios, y así lo haremos. Vamos a estar leyendo los evangelios y vamos a estar estudiando un poco de ellos. ¿Qué quiero y qué quisiera que comiences a hacer y cómo lo vamos a ir haciendo? Porque los evangelios es una presentación de Jesús en 4 áreas. Por eso yo quiero que traigas una libreta. Una vez más, lo que vamos a hacer es estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver varios versos, aunque traiga siempre, ¿verdad?, lo peculiar y medio predicación en lo que es la enseñanza. Vamos a estar enseñando y vamos a ver 4 áreas específicas de Jesús. Cuando nosotros miramos el libro de Mateo, el evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como rey. El evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como rey de los judíos, el heredero del trono de David. Y una de las cosas curiosas, y cuando tú comienzas a ver el capítulo, y hay gente que no lo entendería, y hoy yo comencé a hacer, ¿verdad?, el diario, comencé a hacer el estudio de la Biblia, y veía unas cosas en la genealogía que me parecen impresionantes y que tienen un propósito específico, ¿verdad? Pero cuando se mira básicamente este aspecto de la genealogía de José, para hacer una conexión con David, para poder resaltar ese linaje de rey que podía tener Jesús, ¿verdad? El rey David trascendiendo la historia y siendo el rey más importante para la nación judía. Y cómo se destaca en ese libro de Mateo una vez más en la genealogía y el aspecto de rey de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que vamos a estar viendo en el libro de Mateo es cómo se pronuncia bastante la frase para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. Sucedió esto para que se cumpliese la escritura. Y como sello final es el único evangelio, Mateo es el único evangelio que fue escrito en hebreo. Cuando nosotros miramos el libro de Marcos es el evangelio que nos presenta a Jesús como un servidor, nos presenta a Jesús como un siervo. Ahí tú no vas a ver genealogía, ahí tú no vas a ver si hay linaje o no hay linaje, si hay descendencia o no hay descendencia, no hay genealogía. Sin historia de nacimiento, allí no hay historia de ese nacimiento. Ahí lo único que vas a ver en el libro de Marcos son sus obras. Lo que vas a ver son obras, acciones. Una de las cosas, y hago una pausa, un detente en esto, que quisiera que comiences a hacer cuando comiences a leer los evangelios, es que te preguntes por qué Jesús hacía estas cosas. No te preguntes cómo las hacía. Pregunta por qué hacía las cosas. ¿Por qué hablaba esas palabras? Léelo en un contexto de por qué, más allá de un cómo. Una vez más, ese libro de Marcos, resaltando el servidor, resaltando el siervo. Y lo único que nosotros vemos son obras y más obras. Cuando miramos el libro de Lucas, el evangelio de Lucas nos presenta a un Jesús como el hombre.
como el hombre. Nos presenta a Jesús como hombre, pero un hombre perfecto que caminaba en paz y en santidad. Un hombre que caminaba en paz y en santidad. Este evangelio incluye la genealogía, probablemente una genealogía de María, y nos dirige hacia una paternidad de Dios, lo que era Dios en su vida. Una vez más, resaltando ese aspecto en su vida como hombre, hombre perfecto, caminando en paz y en santidad. Y es lo que nos muestra el libro de Lucas. Cuando miramos el evangelio, según Juan, ese evangelio nos presenta a Jesús como Dios. Ahora nos presenta a Jesús como Dios, existiendo antes desde la fundación del mundo. Cuando tú miras ese capítulo 1 en el libro de Juan, destacando la eternidad y cómo existía desde la eternidad hasta la eternidad, no teniendo un principio, no teniendo un fin. Es el evangelio, y esta es de las cosas también curiosas, y cuando lo estudias te pudieras contestar algunas de las interrogantes que van surgiendo en cuanto a la relación de Jesús con sus discípulos. Tenía que ser alguien muy interno y personal para poder ver esto de Dios. ¿Qué cosa de Dios? Es el evangelio más íntimo de todos. Iba a la intimidad de Jesús, y es el que se relatan las conversiones, ideas y oraciones más íntimas de Jesús con Dios. Una vez más, a los que se conectan, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo los evangelios en las próximas semanas. Vamos a estar estudiando los evangelios de la semana. Queremos dirigir la gente a la palabra del Señor, y desde el día de mañana hasta el día, escucha bien, de resurrección. Hay un calendario que vamos a estar leyendo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Toda la iglesia, yo quisiera que pudiera participar de esto, desde el día de mañana hasta el día del domingo de resurrección. Así que por los próximos 3 meses, si usted no lee la Biblia diaria, pues en estos días la va a leer. Amén. Una de las cosas que yo quiero que comiences a hacer, ¿verdad? Y esto lo vamos a estar dando la semana que viene impreso. Vamos a estar dando esto la semana que viene impreso. Y es un plan. Mientras te vayas exponiendo a los diferentes evangelios y las enseñanzas de los evangelios, pues queremos que haya una aplicación personal en tu vida. Cuando mires a Mateo como rey, se tienen que destacar algunas cosas que las vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que es el gobierno, la responsabilidad, pero a nivel personal lo que es la responsabilidad, lo que es tu autoridad, lo que son tus lideratos. Y mientras tú vas leyendo, verás cosas en la palabra del Señor que ministrarán a tu vida y tú las irás plasmando. ¿Qué harás quizás en el liderato? Pastor, yo no soy líder. Si tienes familia, yo le he dicho una y otra vez, eres líder. Siempre que tengas influencia en alguien, eres líder, estás implementando definitivamente muchas de las cosas, y cuando te des cuenta y cuando comiences a leer detenidamente los evangelios, muchas de las cosas que vas a tener que aplicar. Sin adelantarme a lo que veremos en el día de hoy, el libro de Mateo es donde se escribe ese famoso Sermón del Monte. Y en el libro de Mateo, cuando tú miras el Sermón del Monte, muchas de las instrucciones que está dando Jesús es una dirección del reino de los cielos con una implementación aquí en la tierra. Y hay cosas que te dirigen para hacer aquí en la tierra. Era el reino de los cielos, era un rey hablando de cómo se operaba en la tierra. Así que todos esos planes que tienes para el 2024, que requerirán de autoridad, de responsabilidad, van plasmados en lo que es esta parte del libro de Mateo. Cuando mires el libro de Marcos y nos refiramos a lo que es el servidor, cuando nosotros nos refiramos al aspecto del modelo de servicio, que nos refiramos al servicio, al respeto, a la obediencia, habrán cosas que en tu corazón podrás recibir y que aplicarás tanto en tu vida personal como en tu vida también en la casa del Señor, en lo ministerial, como servidor. Y queremos que ahí lo escribas. Una vez más, en la semana lo vamos a imprimir. El martes que viene lo tendremos aquí para que entonces puedan ir anotando mientras vayamos todas estas semanas estudiando la palabra del Señor. Cuando mires el libro de Lucas y este aspecto del hombre, tú vas a entrar en un estado y una referencia de transformación
de santidad, de armonía con el Espíritu de Dios, de tu persona con el Espíritu de Dios, y tendrás algunas propuestas que harás algunos ajustes en tu vida, y ese va a ser el plan que tú vas a seguir, y ahí en esa área lo vas a plasmar. Y cuando mires el libro de Juan y cuando te expongas a lo que será el libro de Juan, pues definitivamente viendo lo que es Dios, Jesús siendo Dios, dirijas todo a la fe, a las promesas, a lo invisible y lo que tú le vas a creer a Dios en este próximo año. Una vez más, antes de entrar al mensaje en el día de hoy, estoy más convencido que nunca. Escucha bien, yo estoy más convencido que nunca que la única diferencia que hace un lugar como esto es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Yo no tengo la capacidad de transformar la vida de nadie, la palabra del Señor la tiene. Yo soy responsable de enseñarla. Más convencido que nunca que si no es por la palabra y el poder de la palabra en nosotros, en la palabra de Dios, venimos aquí a perder el tiempo. Estoy más convencido que nunca que el poder está en lo que la palabra de Dios te convence, que el Espíritu Santo ya te deja saber de lo que hizo Dios en ti. Y es de todos los días. Si no hay una palabra, si no te acercas a la palabra, si no vives por la palabra, y por esa razón muchas iglesias, mañana, ¿verdad? Comienza Carolina, se supone que voy a predicar este mensaje mañana, pero no lo voy a predicar. Pero mañana comienza Carolina, Casa de Dios lo está haciendo, hay varias iglesias a nivel internacional que lo están haciendo. Y lo que queremos una vez más es acercar a la gente a la palabra.